grupos se han desintegrado y no, y las personas se han retirado porque había personas que de pronto no tenían ni un poquito de conocimiento de trazo ni nada de eso, y preguntaban y nadie respondía. Bueno, María, Entonces, eso también, María, esas cosas pasan para sí, desintegrar los grupos. sí, eso sí es muy cierto, María, tienes toda la razón. Pero muy seguramente, María, no sería que tú estabas preguntando cuando estabas únicamente con el grupo, en el grupo 198. Ahorita están los tres grupos integrados, entonces yo creo que al hacer las preguntas por el grupo, o sea, ya están los tres grupos en un solo grupo. Como le dije, Entonces, profe, yo últimamente ya no pregunto en el grupo, porque la verdad es que en el grupo muy pocos responden. El que sabe o el que tiene el conocimiento no responde. Entonces, ¿para qué? ¿De qué vale uno preguntar si uno se va a quedar con- sin ninguna respuesta? bueno, Entonces, mejor ya por un interno pregunta. bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, compromiso de dar en adelante. Entonces, si alguna chica o compañera de ustedes pregunta, entonces por favor colabórense entre ustedes porque de eso se trata la formación en la escena. La formación es colaborativa y es de autoformación. Entonces, por consiguiente, se deben colaborar entre ustedes. Y como ustedes son tres grupos diferentes, pero están a la par. Entonces, ustedes se pueden colaborar entre sí, ¿ok? Y pueden hablar entre sí al respecto de la evidencia. Pero más sin embargo, sí, me están preguntando también a mí por el mismo grupo. Entonces, y yo miro a ver cómo hacemos para que ustedes pues puedan lograr entender y poder enviar la evidencia. Cuéntame, Adriana. Profe, por ejemplo, si yo, hay otra compañera que es Sofía, ella como que no entra a clases y Sí, ella siempre me pregunta y yo trato pues de colaborarle mucho, incluso hay otra que es Adriana Lucía, también está como desatrasándose, que ha estado ahí sí, señor. pendiente, entonces sí, de todas maneras, yo estoy también ahí a la orden, pues que yo voy al día, lo que necesiten preguntar, porque a veces es muy difícil ver esas clases pues tan extensas, eso les quita tiempo. Entonces Sí, ya uno puede señora. explicar qué hay que hacer o si, Que Adriana es Sí, una dura, profe. si alguna necesita, me pregunta, con mucho gusto. gracias, Adriana. Yo te agradezco muchísimo por esa colaboración que les estás brindando a todas estas chicas que están de las tres fichas, porque Adriana, pues ella, ¿a qué ficha perteneces, Adriana? Que no tengo la información. Profe, la 98. A la 98. O sea, Sí. la 97, 98 y 99, las chicas, por favor, entonces cualquier cosa, entre sí se pueden colaborar, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, con base a todo esto, les agradezco. Les estoy enviando la información de la deserción el día sábado, ¿sí? Y mm, vamos a iniciar entonces la sesión. Entonces, les voy a compartir la guía. Otra cosa, ¿no? Tenemos la fecha para que se pongan al día en el cambio en el cambio de la fase, ¿no? Pero ustedes pueden, en el caso de Lorena, no te preocupes, o sea, tú vas cumpliendo con tus evidencias y continúas como vienes, ¿no? Que vas enviando las evidencias que son anteriores, ¿ok? Listo. Ariana, ¿quieres decir algo más? No, bueno, listo. Bueno, la evidencia para el día de hoy no es tan compleja, es una evidencia sencilla. Perdón. Bueno, para el día de hoy la evidencia es de la guía de aprendizaje número 4, la competencia número 290601217. Espérate, acerco un poquito el computador que no estoy viéndolo muy bien. Entonces, dice actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 3. Desarrollo de desahogos, encogimientos, porcentajes de elongación, ruta operacional. Hay que hacer una ruta operacional. Recuerde que la ruta operacional es hacer el proceso como una especie de bitácora donde ustedes describen cómo lo hicieron, ¿no? En este caso, se va a hablar de un software. Para la elaboración de esta evidencia, tenga en cuenta los conceptos sobre el manejo del textil que se aborda en el material de formación. Herramientas escalizar de software. Lo encuentran en el material de formación, ahí dice. Siga las indicaciones descritas a continuación.
Realice los modelados de las siguientes prendas ya estructuradas en el software según la metodología mostrada en el módulo y desarrolle. Recuerde que lo pueden hacer a mano alzada o con el software, ¿ok? Lo importante es que se entienda lo que ustedes están haciendo y que ustedes comprendan lo que tienen que hacer con respecto a la evidencia. Porque hay unas chicas que manejan muy bien el software, entonces, pero hay otras que no, entonces lo, lo pueden hacer a mano alzada o en software, ¿ok? Dice aquí, desahogo y holgaduras. Realice un modelo de acuerdo con el tejido creado, desahogos en la tercera piel para niños, una chaqueta, según el volumen deseado. Elongación. Realizar un modelo con tejido elástico, leggings y elongación con un 25%. Encogimiento. Realizar un modelo masculino de pantalón, el encogimiento en X es el 11% y el encogimiento en Y es el 8%, de acuerdo con la tela, ¿sí? Adicional debe desarrollar la prenda en escala real, es decir, 1:1. Realice los desarrollos utilizando el software de patronaje o a mano alzada, recuerden. Anexar pantallazos como evidencia de cada uno de los desarrollos o fotografías. Presentar los resultados mediante registros fotográficos en donde se pueda observar con aspecto nítido, claro y legible, una vez terminado el patrón de los tipos con las herramientas escalarizadas y el desarrollo de la prenda, los desarrollos del plano, el despiece si es necesario. Utilice el sistema de medición internacional que es el metro. ¿Sí? Utilizar instrumentos, puede ser de medida que son un metro o una regla, en la cual se pueda apreciar de manera clara y específica el registro fotográfico, regla o regla de software, para poder verificar las correcciones con la tabla trabajada en el patronaje. Trazar de manera óptima rectas y curvas en el software. Tenga en cuenta que para el desarrollo de la evidencia se le está entregando una plantilla para registro fotográfico, anexo de plantilla de desahogos y encogimientos, porcentajes y elongación, de la guía de aprendizaje número 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia número 3, la cual es la guía general. Se recomienda seguirla. Podrá adicionar o eliminar diapositivas teniendo en cuenta las necesidades de los detalles en cada uno de los componentes a presentar. Es presentar el trazo, no es más, ¿sí? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Presentación sobre la plantilla de desarrollo, desahogos, encogimientos, porcentajes y elongación. Extensión, número de páginas requeridas. La plantilla es simplemente una guía para lo cual podrá modificar sin inconveniente. Formato de la plantilla es un PowerPoint. Para registro fotográfico se anexa plantilla de desahogos, encogimientos y porcentajes y elongación. De la competencia 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia número 3. Guardar y enviar en formato PDF. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Desarrollo de desahogos, encogimientos, porcentajes de elongación en la ruta operacional de la guía de aprendizaje número 4, la evidencia 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de elongación. Cuando nosotros compramos tela y la tela tiene elongación, entonces normalmente siempre en los inicios en el inicio del rollo de la tela, ¿ok? En el inicio del rollo de la tela siempre vamos a encontrar un sticker. En ese sticker encontramos nosotros que hay información. ¿Información de qué? Del color de la tela, del tono de la tela, la fecha en la que fue elaborada la tela, el nombre del fabricante de la tela, el ancho de la tela. En este caso, sí, el porcentaje de mezcla que tiene. Podemos encontrar porcentajes de mezcla de poliéster algodón,
solo poliéster. Entonces dicen, hay unas que dicen 50% de algodón, 50% poliéster. Hay otras que dicen 25 de algodón, 75% de poliéster. Hay otras que dicen 100% poliéster. Pero el hecho de que sea de poliéster no quiere decir que tenga elongación. Entonces también viene 100% poliéster y cuánto porcentaje de elongación. Aquí en la guía nos está diciendo que debe tener un porcentaje del 25% de elongación. ¿Ok? Entonces, en ese caso, supongamos en la tela, entonces viene que es con un 25% de elongación. Cuando nosotros hacemos los patrones, entonces, para poder hacer el leggings o un jeans o cualquier prenda que tenga elongación con cualquier material textil, entonces debemos de verificar el porcentaje. ¿Sí? Los porcentajes oscilan entre el 5% y el 25%. Entonces, cuando ustedes toman las medidas, todas las medidas de ancho, contornos, todos los contornos, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, con los contornos de la pierna, de rodilla y bota, sobre todo esos, ¿no? Entonces, hay también a lo largo, ¿no? Dependiendo de la medida a lo largo. Ahorita hablamos un poquitico de la elongación a lo largo. Entonces, cuando nosotros tomamos las medidas y vamos a ver las medidas ficticias, ¿no? Donde nosotros vamos a anotar unos contornos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a anotar cintura, busto, ¿no? En este caso nos están hablando es de leggings, ¿no? Cintura, cadera, rodilla, bota, ¿ok? Me quedo aquí todo unido. Entonces de uso, vamos a anotarle 100 centímetros de uso. De cintura vamos a anotarle 80. De cadera vamos a anotarle 100. De rodilla vamos a escribirle contorno de rodilla que sean 36, a ver. Y contorno de bota que sean 28. ¿Ok? Entonces, a todo esto, a todas estas medidas, entonces nosotros le tenemos que restar el 25% a todas las medidas, ¿cierto? El 25%. Entonces, aquí vamos a restar el 25%, ¿ok? A todas las medidas le restamos el 25%. Para que nosotros saquemos el patrón. 25% para todas las medidas. ¿Listo? Entonces, el 25% de 100, ¿cuánto sería? El 25% de... 75. ¿Cómo? 75. No, el 25%. 75. El 25% de 100 serían 25, ¿sí? 25 centímetros, ¿cierto? El 25 de 80, ¿cuánto sería? 20. No, así 20. Aquí tenemos nuevamente que es 25. El 25% de 36 sería... ¿Cuánto sería el 9. 25%? ¿Cuánto? 9. 9. ¿Y el 25 de 28? 7. 7. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros debemos de restar esto, ¿no? Entonces a 100 le quitamos el 25% y nos queda una medida de 75, ¿cierto? A 80 le restamos el 25% y nos queda una medida de 60. ¿Ok? 7%. ¿Cómo? No te entendí. 75 a 36 le quitamos 9, entonces nos queda una medida de 27, ¿cierto? Y a 28 le quitamos 7, nos queda una medida de 21. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas con las que nosotros tenemos que trabajar para sacar el patrón. ¿Ok? Con estas medidas
que ya están menos el 25%. Entonces, con esas medidas es que nosotros debemos de trabajar, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si la tela, en este caso, estamos hablando de una elongación que es del 25%, entonces ese 25% pues nos da una cifra que es esta que ya la acabamos de restar y nos da un total que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Entonces en este momento, entonces como nosotros vamos a trabajar todas las partes de los contornos, son cuartas partes, entonces vamos a trabajar el busto con la cuarta parte, entonces vamos a ir 75 en 4 y esa es la medida que vamos a utilizar nosotros cuando tenemos una tela con un 25% de elongación o de elasticidad. ¿Sí? La cintura también la vamos a trabajar ya con 60. Antes la tenemos que trabajar la cuarta parte de 80, serían 20. Aquí vamos a trabajar con la cuarta parte de 60, que sería 15, ¿cierto? Lo mismo vamos con la cadera, que tiene 75. Vamos a trabajar con la cuarta parte de la cadera. La 75, la cuarta parte de 75 sería dividido en 4, igual. Serían 18,75. La misma medida que se cumple para, la, para el busto, ¿cierto? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Listo? En este caso aquí son Sí, 15. claro. Cuéntame. La rodilla, entonces, la rodilla nos queda con 27. Entonces vamos a trabajar con la cuarta parte de 27. Entonces tenemos la medida 27 dividido en 4, igual. Entonces 6,75. 6,75. Puede ser Instructor, 6,75 o puede ser 6,8. ¿Sí? hola, instructor. Las rodillas Cuénteme. no se dividen en dos. ¿Cómo? La rodilla también se divide entre 4. Bueno, dependiendo como nosotros hagamos el trazo. Si se hace el trazo del leggings, solamente se divide en dos, porque esa prenda no lleva costura en el costado, ¿cierto? No lleva costura en el costado. Si de pronto la prenda va partida en cuatro partes, dos delanteros, dos posteriores o traseros, entonces nosotros debemos de medir el aplome de la tela, ¿cierto? Si nosotros medimos el aplome de la tela, cuando nosotros medimos el aplome de la tela, entonces debemos de marcar el centro del delantero, ¿sí? El centro del delantero, que es la mitad de la cuarta parte de la cadera. Tenemos la mitad de la cuarta parte de la cadera, marcamos la mitad de eso, y eso es la línea de aplome, o lo que se conocía antiguamente como línea de quiebre. En ese caso, no sé si algunas recuerdan que se planchaba un pantalón para hombre o para mujer, y se le hacía un quiebrecito adelante, ¿no? Que nos marcaba y que tenía que quedar derecho. Ese quiebre ya no se utiliza, ¿no? Es muy poco. Sí, es eso. No sé quién me preguntó. Entonces, cuando nosotros marcamos línea de aplome o línea de quiebre, entonces en ese momento nosotros vamos a trabajar con la mitad a partir de la línea de aplome o de quiebre hacia un lado y la mitad hacia el otro lado. ¿Ok? Para que lo Profe, una tengamos en cuenta. pregunta. Cuéntame, Sofía. ¿De casualidad no hay como un curso o algo para, digamos, el OptiTest o, bueno, el software? Porque es que, digamos, pues las actividades las he visto que son la mayoría en eso y pues yo no lo entiendo mucho, la verdad. En el Optitex. Sí, señor. Pero tú has enviado unas evidencias buenas en Optitex. Sí, pues yo, o sea, yo veo videos en YouTube, pero no todo aparece. Bueno, yo en algún momento les envié un contacto para que hicieran el curso de Optitex. Es del SENA, eso es gratuito, no le cobran nada por eso. Entonces, les envié ese enlace y creo que debe estar por comenzar ahorita otro curso que son cursos cortos. Son cursos de 40 o 48 horas. Son cursos cortos y son cursos intensivos. Entonces, para que por favor, entonces ingresa o hable con la profesora y ella de pronto para que las inscriba, Sofía. Ya como tú tienes el conocimiento, entonces ya te va a quedar mucho más fácil. Pero si no lo puedes hacer en Optitest, entonces lo puedes hacer a mano alzada, Sofía. ¿Ok? Vale, profe, gracias.
¿sí? Entonces, pero tú tienes el enlace o el contacto de la persona. Sí, de hecho, yo le había escrito, solo que ella me dijo que los cupos estaban llenos, entonces no, pues no, y no pude. Sí, es que le he enviado todas las fichas que tengo yo le he enviado un montón de personas y aparte de esas personas que yo le he enviado, hay muchas personas que quieren ingresar a estudiar ese curso. Entonces, en Colombia, porque ese es virtual. Entonces, ese es el motivo también por el cual hay mucha gente. O sea, que queda uno de pronto como con un turnito ahí esperando para que lo... Ella en cualquier momento se comunica, pero más sin embargo, escríbale a ella, cualquiera le puede escribir para que les colabore, ¿ok? ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, no sé quién me preguntó con respecto a la cuarta parte, si la rodilla es eso. Si nosotros trazamos el trazo, hacemos el trazo, perdón, o el patrón de leggings, nosotros lo vamos a hacer sin costura en el costado. O sea, en ese momento, entonces nosotros le aplicamos toda la mitad, no, perdón, todo el contorno de la rodilla, lo tenemos que aplicar cuando trazamos el leggings sin costura, ¿sí? Pero la costura, el punto de centro, debemos de trazarlo porque a partir de ahí nosotros debemos de medir. O sea, nosotros debemos de medir a partir del costado, vamos a medir la cadera, vamos a medir la rodilla, la cintura. ¿Ok? A partir de ese punto. ¿Listo? ¿Algo otra pregunta, por favor? Con respecto a la elongación. Cuando compran ustedes las telas, sería muy bueno que preguntaran cuando nosotros compramos telas de tal, ¿no? Sobre el sticker, tomarle una fotografía o hacer la anotación para tener en cuenta toda la información que hay de la tela y que es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que las elongaciones vienen no solamente con el 25%, pueden venir con el 5%, pueden venir con el 10%, pueden venir con el 15, 20%, pueden venir con un 7%, 8% inclusive. Entonces, siempre esas medidas que vienen del porcentaje, esas medidas son las que nosotros debemos de, perdón, ese porcentaje que nosotros debemos de tener en cuenta para poder, para poder trabajar con respecto a la elongación. Ustedes ven, por ejemplo, compran un jean, ¿cierto? Un jean, hablemos de un jean talla 14, ¿no? Entonces, ustedes compran un jean talla 14, ¿cierto? Y ustedes lo ven que está cortado y se ve muy pequeñito. O sea, que pareciera que no fuera un jean talla 14, sino de pronto un jean talla 10 o un poquito más grande, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque tiene elongación. Pero se lo pone la persona y se da cuenta que le ajusta, ¿cierto? Entonces, cuando le pone el jean, se da cuenta que le queda perfecto. Entonces, por ese motivo es que se trabaja este punto de vista. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Elongación, que es el 25%. Bueno, aquí tenemos encogimientos. Para realizar un modelo masculino de pantalón, tenemos en cuenta de que el encogimiento es del 11%. Esta es la línea X, que es a lo ancho, y la línea de X, que es a lo largo, y la línea Y, que es a lo ancho. ¿Ok? Los que manejan Orquites me comentan. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí marcamos largo, ¿ok? Largo, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Con base al largo, entonces nosotros sabemos que cuál es el encogimiento y con base al largo es que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar que cuando la tela se encoge, en el sticker nos dice que tienen un encogimiento también. Entonces, en el sticker nos puede decir que el encogimiento es del 5%, 10%. No puede ser más del 10% y el 10% es mucho, porque el 10% de un metro son 10 centímetros. Y si yo compro un metro, que me vale, por decir algo, 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a dividir 30.000 pesos a cómo nos sale el centímetro, ¿cierto? Entonces,
a cómo nos saldría el centímetro. Entonces ahí hacemos cuentas de a cómo sale el centímetro. Y si el encogimiento es del 10%, quiere decir que son 10 centímetros. Entonces tengo que multiplicar el valor del centímetro por 10 para saber cuánto es lo que yo estoy perdiendo, porque en ese momento uno como confeccionista está perdiendo, porque el encogimiento entonces a mí me cobra la tela al precio como es, pero yo tengo que entonces ajustar ese encogimiento para la prenda para poder ajustar el valor y el costo y tener mi ganancia, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si el encogimiento es del 10%, que es mucho, normalmente viene entre el 5 y el 7%, ¿cierto? Y sigue siendo mucho, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tomamos el largo, vamos a hablar de que el largo son 100, ¿cierto? Y que el encogimiento va a ser el 5%. ¿Cuánto sería el encogimiento de 100, perdón, el 5% en 100 centímetros de largo? ¿Qué me comenta, por favor? 5 por 10. 5%. ¿Cuánto? 5. No entendí. ¿Cuánto me dices? El 5% sería un 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? En este caso, para cortar un pantalón que tiene 100 centímetros de largo, entonces nosotros debemos de comprar 105 centímetros de tela, ¿cierto? Debemos de comprar 105 centímetros de tela, ¿sí? Con eso entonces, si nosotros hacemos una prenda que es al detalle, entonces yo corto la prenda, tengo que cortar la prenda, teniendo en cuenta el encogimiento, o sea que por consiguiente yo tengo que cortar la prenda 5 centímetros más larga, ¿sí? Para cuando el cliente lave la prenda, entonces la prenda se encoge 5 centímetros. O sea, por cuando el cliente dice, uy, pero esto está largo, sí, pero entonces lave. O lo otro, hay que hacer el proceso del enjuague de la tela para que la tela se encoja y luego sí cortar la prenda. Pero también tenemos otra problemática, que es la siguiente, ¿no? Que las telas muchas veces, las prendas se encogen en la primera, en la segunda, en la tercera lavada. Hay veces en la tercera lavada ya no encoge toda esa cantidad, pero se encoge 1 centímetro, medio centímetro. Entonces, imagínense 1 centímetro en una segunda lavada y otro centímetro en otra tercera lavada, se encoge 2 centímetros más lo que yo le calculé. Entonces ya se está, en este caso, supongamos que son 5, entonces serían 7 centímetros de encogimiento. Cuéntame, Silvia. Instructor, quería preguntarle que si cuáles son las telas que encoge y cuál es el tratamiento que le debemos dar. ¿Cómo conocerlas? Las telas que encogen generalmente son las telas rígidas, generalmente, o son las telas que tienen porcentajes de algodón. Si una tela así tenga elastrón, el elastrón generalmente está a lo ancho, ¿sí? A lo largo, no tiene elastrón, ¿cierto? Entonces, esa tela a lo largo, entonces puede tener esa tela 50-50. Entonces, si tiene 50 de algodón, 50% de algodón, 50% de mezcla, entonces quiere decir que si yo compro la tela nueva, desde que el momento en que yo la corto, entonces yo tengo que dejar un poquitico más de largo. En este caso, como es el algodón va a lo largo y la elasticidad va a lo ancho, entonces pueden coger un poquitico, porque la mezcla es 50-50. Entonces pueden encoger de largo 2 centímetros. 2 centímetros sería lo que podría encoger una prenda de largo. Pero todas las prendas, todas las telas que encogen son las que tienen fibras naturales, como son el lino y el algodón. ¿Ok? Entonces aquí nos habla en este caso, ¿listo, Cidia? En este caso de que el 11% es el largo y que el 8% es de ancho. Entonces, en ese momento nosotros también tenemos que tener que en los anchos, si se nos encoge el 8%, entonces nosotros debemos de aumentarle el 8%. A los largos, en este caso tiene 100, entonces yo aquí
ya no le voy a restar, sino que le voy a aumentar el 8%, ¿cierto? Le aumento el 8%, o sea, más el 8%. Por consiguiente, entonces aquí mes de uso me estaría, no me da, me estaría dando 108, ¿ok? 108. Aquí sería entonces 108. Y voy a trabajar entonces con esa medida, con 108. ¿Cuánto es la cuarta parte de 108? Entonces la cuarta parte de 108 serían 25, 27, ¿cierto? Entonces aquí sería 27 centímetros. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si nosotros estamos verificando que a lo ancho, o sea, con las medidas de contornos, ¿sí? Está encogiendo, entonces nosotros debemos de cortar las prendas con ese porcentaje aumentado, ¿ok? Si nosotros compramos una tela de 1,50 y nos encoge el 8%, entonces la tela de 1,50 ya no nos queda de 1,50, o no podemos cortar una tela de 1,50, sino debemos de cortar 150, ¿sí? Por el 8%. Entonces aquí nos daría que son 8 centímetros. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que son 8 centímetros lo que nosotros tenemos de aumentar en este caso. ¿Ok? Acá, lo que le acabamos de dar, para que lo tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, con base a estas medidas que nos dan el proceso de elongación y el proceso de encogimiento, nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Para saber cómo nosotros tenemos o podemos verificar cuánto es el encogimiento de una tela, entonces nosotros debemos de coger 1 metro de tela, exactamente 1 metro. Lo medimos con el mismo metro porque todos los metros no son iguales. ¿Sí? Entonces, con el mismo metro que marcamos y medimos el metro, ¿listo? Luego lo metemos en un platón o en la alberca con agua, lo dejamos ahí un momentico, después de que se empape completamente, con mucho cuidado, sin ir a tocar las partes donde están los cortes, porque eso se deshila, la sacamos y la tendemos. ¿Ok? Cuando la tela esté seca, la ubicamos sobre la mesa, la planchamos si es necesidad, sin hacerle presión a la plancha, y vamos a verificar el largo. ¿Sí? Si tenía 1 metro de largo y ahorita tiene 98 centímetros, pues el encogimiento se encogieron 2 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería el 2 centímetros? El 2 centímetros sería, ¿cuánto sería el porcentaje para que nos dé esos 2 centímetros? ¿Ok? Se pueden coger más, ¿sí? Más de 2 centímetros. Entonces, esa sería una manera donde nosotros podemos verificar los encogimientos y también de ancho. Tomamos la medida de ancho. Antes tomamos la medida de ancho y la anotamos. ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cierto? Después de que nosotros tomamos la medida de ancho y de largo y verificamos, entonces ahí nos damos cuenta cuánto fue lo que encogió de ancho y lo que encogió de largo. Casi siempre los encogimientos son mucho más grandes a lo largo que a lo ancho. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces hagan por favor, hacer entonces un trabajito ahí con base a unas medidas, así como las que acabamos de hacer. Hacen ustedes el proceso de elongación y el proceso de encogimiento. ¿Sí? Y esa pues sería muy bueno que nos la envían a la evidencia como tal. Aquí no dice, ¿no? Pero enviar a la evidencia como tal. Aquí dice realizar un modelo de acuerdo con el tejido creando desahogos en la tercera piel para niños, una chaqueta según el volumen deseado, ¿cierto? Entonces, para que hagan entonces el trazo de una chaqueta, aquí esa es la idea, hacer el trazo de una chaqueta, o pueden hacer el trazo de cualquier prenda que ustedes crean conveniente, no debe ser necesariamente una chaqueta, ¿ok? Pero aquí me dice que la elongación es un leggings, entonces hacer un trazo en un leggings. Que el encogimiento es de un pantalón masculino, entonces hacer un trazo perdón, el encogimiento es de un pantalón masculino, entonces hacer un trazo con el encogimiento sobre un pantalón masculino. Solamente es un trazo para poder hacer la ruta operacional que nos piden acá, ¿cierto? Y desarrollarla con toda esta información que nos están pidiendo acá, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Sí, nosotros podemos ingresar aquí a Sofía Plus, vamos a ver si me deja ingresar nuevamente. Aquí ya me sacó.
¿sí? Entonces, podemos ingresar a Sofía Plus y ahí nosotros vamos a bajar el documento que yo creo que ya casi todos lo deben de tener, el documento de qué, ¿qué nos dice ahí que está? Vamos a mirar, ¿ok? Saguna está molestando hoy. Pero entre otras cosas, Saguna está funcionando mucho mejor que hace unos días, ¿sí? Bueno, entonces ustedes ingresan a la evidencia, ingresan a la evidencia, ingresan a la evidencia como tal, ahí dice, y ahí nos dice el documento que ellos están diciendo acá que está ahí, que es un PowerPoint. Bajan ese PowerPoint y en ese PowerPoint entonces desarrollan este proceso. Generalmente en ese PowerPoint nosotros tenemos toda la información que nos está pidiendo acá. Esta información que hay acá casi siempre la encontramos ahí. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces solamente que es contestar cada una de las preguntas, ¿ok? Entonces, ir llenando esa información. Les pregunto nuevamente, ¿hay dudas, inquietudes? Chicas, ¿alguna duda, Profe, alguna yo inquietud? tengo una duda. Cuéntame, Norby. O sea, que la ruta operacional sería como el paso a paso de lo que estamos haciendo, de la elongación que le vamos a sacar a cada prenda, pues como más o menos Es, como lo que hizo en Word. sí, señora. O sea, ustedes, o sea, van a trazar con base a unas medidas, ¿cierto? Y a esas medidas, entonces, ustedes le quitan o le aumentan. ¿Sí? En este caso, si es elongación, entonces nosotros debemos de quitarle ese porcentaje para la elongación. Entonces, hacer el patrón con la elongación y listo. O sea, que nos diga que tenía 100 de cadera, por decir algo, y que le quitaste el 25% a esos 100 centímetros y que trabajaste con esa medida que te quedó. ¿Ok? ¿Listo, Norby? Cuéntame, Sandy. Sí, profe, gracias. Sandy, Profe, ¿hay cuéntame. alguna talla en específico que tengamos que usar o puede ser cualquiera la que nosotros elijamos? Exacto, cualquiera, porque no, ahí no nos está pidiendo una talla como tal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Si ustedes ya tienen trazos, porque muchas de ustedes ya tienen esa información, pues la pueden utilizar, tomar la fotografía. Si alguna de ustedes trabaja en alguna fábrica, pues magnífico, mejor todavía. Ahí pueden tomar las fotografías y pueden almacenarlas para tener fotografías para cualquier evidencia que de pronto ustedes vayan a desarrollar. ¿Ok? ¿Listo? Francisca se fue. Francisca está por aquí. Sí. Y María, ¿sí está claro para ti, María, para Francisca Sí, y profe, para todas, claro ¿no? que Sí, sí. ¿Sí sí, está Sí, sí. claro? profe, sí está claro. Bueno, bueno, Y listo. quería Entonces, preguntar lo de la talla, si había una talla específica, pero ya la compañera preguntó y listo, ya se me aclaró eso. no hay una talla como tal. Recuerde que lo pueden Bueno, hacer a mano alzada o en el software. ¿Ok? No hay listo, profe, inconveniente por eso. gracias. A ustedes. Profe, Bueno, yo chicas, tengo una entonces, preguntita. cuéntame, Adriana. Lo Sí, de señora. desahogos, ¿cómo sería? Ah, lo de desahogos. Sí, ese sí no me quedó claro. Es asociado que Pues podemos hacer cualquier prenda, pues no la chaqueta de los ninguna. desahogos son los que nosotros le ponemos a las prendas como tal. Yo pienso que los desahogos son como inseguridad, ¿no? Los desahogos son como inseguridad. Cuando yo cojo y hago un trazo y le aumento un poquitico de desahogo por si acaso me queda mal, entonces yo le aumento un poquitico. Para mí eso es un desahogo, ¿no? O sea, donde yo cojo y le doy aumentos, o sea, voy a trabajar con el X que tiene 100 centímetros de cadera. Le quito el 25% de esos 100 centímetros y a las otras medidas, ¿sí? Pero de pronto entonces digo, uy, no, yo creo que de pronto esto queda muy chiquitico, entonces vamos a dejarlo un poquitico más grande. Entonces le dejamos un poquitico más grande como por si acaso. También puede ser que nosotros normalmente en los leggings casi que normalmente se consigue siempre una talla única, ¿cierto? Entonces podemos hacer
un leggings como talla única y un leggings como una tallita más grande o más chica, ¿cierto? Entonces, si la hago más grande, entonces le hago un desahogo para que la prenda, las chicas que de pronto tienen más cadera o más cola, entonces le quede bien. Sí, Adriana, ese es mi punto de vista con respecto al desahogo. Gracias, Para las, profe. para las personas que toman medidas para hacer una prenda, recuerde que cuando nosotros tomamos una medida, en el cuaderno anotamos lo que el cliente quiere que se le haga a esa prenda, ¿cierto? Esa anotación que nosotros anotamos, que es el cliente que nos está diciendo, esa es una ficha técnica, ¿cierto? Donde nos dice cómo quiere el bolsillo, cómo quieren las costuras, si tiene como la cremallera, eh, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero que el pantalón tenga una cremallera así, o las costuras sean notorias, que las costuras, bueno, que tengas pespuntes, que la costura, quiero un pantalón negro, pero que lo quiero con costuras blancas, así por el estilo, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros anotamos ahí es una ficha técnica. Como recomendación, nosotros debemos de tomar las medidas cuando va el cliente en las horas de la mañana, tomamos la medida en las horas de la mañana. En el momento que tomamos la medida, anotamos en el cuaderno a qué hora se le tomó la medida, ¿ok? Con base a esa hora que yo anoto en el cuaderno, con base a esa hora yo procuro que esa prenda se entregue a esa hora, ¿ok? O sea, si por decir algo, es a las 10 de la mañana, se toman las medidas, a las 10 de la mañana debo entregar la prenda, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque es que nosotros, es fácil, vean, hay una cuestión que es la siguiente, hablemos de un jean, de cualquier jean, ¿no? Entonces, nosotros cogemos el jean en las horas de la mañana, nos bañamos, nos vestimos y notamos que el jean, cuando nos vestimos en las horas de la mañana, nos queda un poquitico como justico, ¿cierto? Nos queda justico. Nos vamos, caminamos, nos sentamos y bueno, todo ese proceso de cosas hace que la prenda se vaya estirando, la tela. Entonces, más todo lo que nosotros nos comemos en el día. Cuando llegamos a la noche, nos quitamos el jean, lo dejamos ahí sobre alguna parte y resulta que ese jean yo me lo voy a tener que poner al día siguiente, ¿ok? Entonces al día siguiente me levanto y hago todo el mismo proceso del día anterior. ¿Y qué me doy cuenta ahí? Que el jean ya no me quedó igual que el día anterior, sino que el jean, en ese momento que yo me lo puse, me quedó grandecito, ¿cierto? O sea, que todo eso, el ejercicio, las veces que me senté, la caminada, todo lo que me comí el día anterior, entonces mi cuerpo se hinchó o se agrandó, ¿cierto? Y en ese momento, pues la prenda también se agranda conmigo, ¿ok? Como la prenda se agranda conmigo, entonces, por ese motivo, me queda la prenda un poco amplia al día siguiente. Pero en el transcurso del día, la prenda vuelve a quedar normal, ¿ok? ¿Por qué? Por toda la cantidad de cosas que nosotros nos comemos, que nos comemos el desayuno, que las nueces, ¿cierto? Y las nueces que es una gaseosa, dos empanadas, o una arepa, o un pan, dos panes, o bueno, un poco de cosas ahí más el almuerzo, después a media tarde el algo, igual entonces continuamos comiendo. Muchas veces llegamos a la casa y lo primero que hacemos es abrir la nevera y comenzar a picar algo y luego entonces viene la comida y resulta que toda esa comida que nosotros le echamos al cuerpo, eso tiene, se transcribe a un peso X, ¿cierto? Que es bastante, bastante grande. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes toman las medidas por la tarde, entonces entreguen la prenda por la tarde. Si ustedes toman la medida por la mañana y la entregan por la tarde, tenga seguro que le va a quedar chiquitica la prenda a la persona. Entonces, la persona va a comenzar a molestar, uy, pero vea, esto me quedó estrecho, pero vea que me quedó mal hecho, pero vea que no sé qué dices y cuántas. Si ustedes toman la medida por la tarde y la entregan por la mañana, ténganlo por seguro que la prenda le va a quedar grande. ¿Sí? Entonces, por ese es el motivo, perdona, ya te doy la palabra, Francisca. Por ese es el motivo que muchas personas que trabajan sobre medidas, entonces tienen que comenzar a arreglar la prenda. Y resulta que entonces el cliente comienza a tomarnos el pelo, que comienza a ir a diferentes horas, y entonces nosotros vamos a tener siempre ese inconveniente. ¿Ok? Cuéntame, Francisca.
Instructor, bueno, ese era un dato que no sabía, la verdad, lo que usted está comentando. Y me pareció muy bueno, por eso le dije manito alzada. Pero ahora quiero compartir algo. Por ejemplo, cuando alguien va a mi casa que yo le haga una prenda, yo Sí, a la señora. mujer, por ejemplo, a la mujer, yo le digo, le pregunto, ¿usualmente usas este brasier siempre? Porque Ah, es que sí. muchas van con un brasier de pronto que no tiene Ah, sí. varilla, sino como un Sí, sí, sí. bralette. Ajá. Y entonces tomo la medida del contorno de pecho, de busto y tal. Y yo le digo, ¿y tú te vas a poner este brasier con la prenda que vas a hacer? No, 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 no. Bueno, entonces póngase, si usted va a tomar la medida, yo le digo a la persona, véngase con el brasier con que usted va a usar esa prenda. Ya, Sí. porque una vez me pasó que la persona no llevó el brasier, sino de esos normales que no tienen ni varilla ni nada, así, se explayó y yo tomé la medida. Cuando la señora vino fue con otro brasier y eso, imagínense, así como usted dice, eso cambia totalmente. Se le complicó la existencia a usted, claro. Sí, eso sí es cierto, Francisca. Eso también es otro factor. La ropa interior es importante, ¿no? Que la persona cuando vaya a tomarse la medida, hacer esa anotación, para que cuando vaya a recoger la prenda se ponga lo mismo, porque eso mismo pasa con la ropa exterior y la ropa interior. Hay ropa interior que es más justa y hay ropa y la ropa exterior igual. Entonces, cuando la ropa interior es más justa y yo tomo las medidas, pues me da unas medidas diferentes. Cuando la ropa interior es más amplia, también, pues lógicamente me tiene que dar una medida mucho más amplia. Sí, entonces sí es importante tener en cuenta eso. Sí, porque muchas veces pasa eso. Otra cosa que es importante es procurar no demorarse mucho tiempo con la prenda, porque hay personas que se comen una papa y se engordan 2 kilos. Entonces, por consiguiente, es mejor procurar que la prenda se entregue lo más rápido posible, lo más rápido posible, porque las personas varían de peso con una facilidad impresionante. Se bañan con champú de papa y se engordaron 3 kilos, y listo, así de fácil. O bajan de peso, ¿no? Porque, o está haciendo alguna dieta el señor o la señora, casi siempre son las señoras, ¿no? Entonces resulta que ese factor también implica en que cuando yo vaya a entregar la prenda, entonces voy a tener una cantidad de dolores de cabeza. Y entonces yo cojo y la dejo ahí, la arreglo y me demoro 1 o 2 días, 3 días. Entonces cuando vuelvo otra vez a los 3 días, pues lógicamente ya tiene otro tamaño. Entonces, eso es así. ¿Listo, Francisca? Bueno, entonces como recomiendo, o sea, como recomendación eso, ¿ok? Bueno, chicas, entonces yo les agradezco muchísimo su asistencia. Por favor, colabórenme a ver si logramos recuperar algunas personas, algunos aprendices para la formación, ¿ok? Entonces yo espero que me colaboren un poquitico con respecto a ese tema, ¿vale? Y, y que le iba, bueno, les iba a comentar, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, me lo comentan, me escriben, no hay inconveniente. Hay veces les contesto lo más rápido posible, otras veces no. Hay veces les contesto a una hora muy tarde, pero resulta que si yo tengo insomnio y estoy viendo el WhatsApp, entonces les contesto en ese momento o les contesto muy temprano, ¿sí? Entonces, para que por favor, entonces, de todas maneras me están preguntando. Si por algún motivo o sea, yo les contesté o no les contesté, entonces por favor me lo recuerdan, ¿ok? Las evidencias, recuerden que hay veces, en el caso de los cuestionarios, la idea es sacar 70%. Si ustedes sacan 70%, quédense con el 70%, ¿sí? Porque he visto que hay chicas que sacan 70% y quieren sacar el 100%. No es necesidad sacar el 100%. Y con 70% ya está aprobado. Entonces, y veo que sacan el 70% y hacen otro intento y resulta que sacaron el 50% o el 60%, ¿sí? O sea, mermó sobre el 70% que yo había ponido. Entonces, si sacan el 70%, déjenlo ahí, no se preocupen, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Si hay evidencias que ustedes tienen que por algún motivo no la puedan subir, que por algún motivo tienen una nota mala, me lo hacen saber, entonces para que vuelvan a subir la evidencia, mejoren su nota, ¿ok? Bueno, chicas, entonces, muchísimas gracias ahora sí. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me comentan. Entonces nos estamos viendo el jueves de la semana entrante, que es el día 10. Se pasa, yo programo cuatro semanas
y se pasan estas semanas, pero rapidísimo, por Dios santísimo, yo no puedo creer que eso se pasa el tiempo muy rápido cuando yo comienzo a hacer la programación. Entonces, para mí se me pasa el tiempo muy rápido. Recuerden que las evidencias se deben presentar cada semana, ¿no? O sea, se inicia hoy, la han de presentar de una semana. Este video, ahorita yo les envío el enlace y lo paso a YouTube. Hay veces en YouTube se demora un poco, otras veces que es rápido, eso depende del internet. Si en YouTube se sube lo más rápido posible, entonces yo les comparto inmediatamente el enlace por el WhatsApp, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Me ibas a decir algo, María? No, profe, esperando ya para despedirnos. Bueno, Profe, listo. yo le voy a Entonces, hacer otra preguntita, qué cuéntame, pena. Normi. Sí, Normi. Profe, es que con respecto a la clase de inglés, pues si alguna compañera sabe, nosotros tuvimos clase el viernes pasado, pero la clase fue en la mañana, pues yo no asistí porque yo trabajo en las horas de la mañana y yo estuve mirando en la plataforma, incluso he estado esperando esta semana a ver si la monta y yo no veo la clase grabada por ninguna parte, entonces, ¿cómo hiciera? Bueno, Ya la Normi, Compañera, yo le voy a disculpe, preguntar al... Sí, señora Francisca. ya está subida la grabación en plataforma. Entra a sesión en línea, fase ejecución, ahí en la parte, y ahí está, el profesor la subió hoy. Ya está disponible la Bueno, grabación de la clase. Ah, Lo que bueno, sí listo, listo. no muchas sé gracias. es mañana tenemos clase a las 9 de la mañana. Hay que mirar los anuncios porque no he podido entrar. No me cuenta el anuncio de Sajuna si hay clase mañana a las 9. ¿Ya? Bueno, listo. Pero, ¿y por qué no Está. hablan con el profesor a ver si les puede programar las clases para más tarde, por la noche, ¿no? A ver si les puede marcar. Profe, yo le Cuéntame, hablo Dani. algo, lo que pasa es que las clases eran en la tarde, pero él, como casi nadie participaba, pues que hablando así en inglés, él dijo, voy a poner las clases en la mañana y por eso él las cambió en la mañana, que porque como casi Ah, nadie participaba, que entonces listo que iba a darla, y yo creo pues que no es como justo, porque es que la mayoría de personas trabajan y por eso es virtual, que les queda más fácil ver las clases en la noche, entonces, no sé, podrían como hablar con él a ver si para las que les queda difícil en la mañana. perfecto, Adriana. Pues Es no como sé, una aquí tenemos O al menos tratar de variar, que una semana no sé sea día y la otra de tarde. bueno, ustedes se deben de poner de acuerdo, ¿no? Está Francisca, que Francisca es la representante del grupo 197. No sé si está la del 198. La de 199 creo que es Norby, no me recuerdo quién es la de 199. No, no, profe, yo no. Entonces, no sé también si esté. Entonces, cualquier cosa se comunica con una de ellas y ella pues les puede colaborar con el profesor para mejorar el horario o para cambiar el horario. Ustedes, mejor dicho, se ponen de acuerdo, ¿vale? Normalmente, en mi caso, ¿no? Siempre les pregunto cuál es la hora que más se les favorece para que trabajemos a esa hora, ¿vale? ¿Listo? Bueno, ahora sí, chicas, muchísimas gracias por su asistencia, les agradezco mucho, les deseo Listo, una feliz profe, noche gracias. y un feliz fin de semana, ¿ok? Se cuidan mucho. Bueno, Mañana, Gracias. que descansen. gracias. Profe, A chao. ustedes, muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, por favor, me dicen. Bueno, ya se acabó.